un viaje con vos, vamos a hacer un viaje por la historia. Se acerca el festejo por otro aniversario más de la independencia de nuestro territorio, 201 años de independencia, e invitamos aquí a Marcelino Main, el profe de la Facultad de Humanidades y Ciencias, entre otras cosas, para que charlemos un poco de este nuevo aniversario y particularmente pensemos en aquellos años y lo que pasaba en Santa Fe y alrededores. Bienvenido, Marcelino, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Martín, muy buenas tardes. Muchas gracias por invitarme. Siempre es un placer compartir con vos un micrófono de uno de tus programas. Y este tema, claro, que es trascendental, importantísimo. Me parece muy interesante cómo en tu introducción hablas de la idea de territorio, porque, claro, para 1816 el Río de la Plata era un territorio extremadamente complejo, con altísima volatilidad a nivel de organización política, a nivel de transformaciones en los sectores de las élites dominantes. Y cuando se empieza a madurar el Congreso de Tucumán y el Congreso que luego va a conducir a la Declaración de la Independencia, hay un sinnúmero de temas que deberíamos colocar en la agenda quiero decir, en el recorrido histórico que va desde la Revolución del 10 hasta esta Declaración de la Independencia del 16. Y estos temas tienen que ver, por ejemplo, con la misma organización territorial que vos mencionabas y su consecuencia más directa, que es la organización política. Ha dejado de existir el Virreinato del Río de la Plata, por supuesto, en 1810, pero no ha sido reemplazado por una figura territorial y política nueva, sino que esto está en proceso de gestación, una gestación muy lenta, tortuosa, cargada de un fenómeno como es el fenómeno de la guerra, que va a asolar el territorio rioplatense por 60, 70 años, y que en el caso particular de Santa Fe la encuentra para 1815-16 ante un doble fenómeno. Por un lado, verse devastada por las cuestiones vinculadas a la guerra, devastada económicamente, poblacionalmente, pero por otro lado, comenzando casi 2 meses antes de la Declaración de Independencia el 9 de julio, a constituirse en un territorio por su propia cuenta independiente frente a Buenos Aires. ¿Qué quiero decir con esto? Hasta el 15, Buenos Aires era aquella unidad política que, heredada de la colonia, controlaba bajo sus dominios el espacio territorial santafesino. Santa Fe no era un espacio autónomo ni independiente. Con 1815 y 1816 se produce la separación entre Buenos Aires y Santa Fe, y Santa Fe empieza a adquirir su condición de un fenómeno provincial en construcción, que va a encontrar en 1818 su primer estatuto provisorio y una construcción más prolongada que nos adentra en el siglo XIX. Entonces, cuando uno se pregunta por la independencia, la pregunta trae un retorno inmediato. ¿De qué independencia hablamos? Si la independencia territorial de un espacio provincial en gestación como el santafesino, si la independencia territorial de un fenómeno mucho más amplio como el rioplatense, las que ya son denominadas Provincias Unidas del Río de la Plata, y a consecuencia de todo lo anterior, un fenómeno que embebe en términos de independencia la construcción de un poder alternativo, de un poder nuevo frente al viejo poder monárquico. Eso es lo que termina madurando en el 16, como un fenómeno que tiene anclaje, o sea, que tiene base normativa, pero que va a tener que traducirse en acción política, y eso va a demorar varias decenas de años en el caso rioplatense. Pero acá encontramos ya los primeros vestigios. La Declaración de la Independencia es un fenómeno que es complementario, fuertemente complementario del de la Revolución de Mayo. Y yo añadiría un dato más, complementario de otro proceso que está en medio de ambos, que es el de la Asamblea del año 13, asamblea que genera también transformaciones que conducen a estos espacios territoriales rioplatenses a la construcción muy progresiva y lenta de una sociedad burguesa, moderna, independiente y con el registro de profundizar un canal de representación político nuevo. La pregunta que también surge a raíz de todo esto que comentás es ¿por qué Tucumán? ¿Por qué no Córdoba? ¿Por qué no sé, Jujuy? Por citar algún otro lugar.
Sí, las decisiones del momento están condicionadas por básicamente el enfrentamiento entre Buenos Aires y el ya debilitado fenómeno confederal de la Liga de los Pueblos Libres y las progresivas decisiones que las élites locales de las provincias empiezan a adoptar. Entonces, esta cuestión que acabo de mencionar, más la constante presencia de la guerra, que como fenómeno de búsqueda de volver a recuperar los territorios posiciona a los ejércitos realistas de España en el norte de lo que va a ser luego la República Argentina, actúan como factores que potencian la decisión de señalar en Tucumán el lugar del comienzo de las deliberaciones de este Congreso, porque recordemos que el Congreso se va a prolongar por casi 4 años, 3 años y medio, va infructuosamente a proponer una constitución para 1819 y va a cesar sus funciones en la ciudad de Buenos Aires. O sea, es un Congreso que empieza en Tucumán, cesa en Buenos Aires, busca una constitución, es mucho más complejo que la figura siempre escolarmente trabajada de la Casa de Tucumán, de quienes participan ahí, de quiénes son esos constituyentes de esa asamblea. Porque también ahí habría otro tema, quienes participan como actores importantes que deliberan en torno a la declaración de la independencia provienen no de todas las provincias que hoy cualquiera de nosotros reconocen a la República Argentina, sino de las provincias que están visibilizándose en esos momentos en el territorio rioplatense. Básicamente entre 7 y 8, que luego van a ser definitivamente las 14 provincias que darán origen a la Confederación Argentina y a la República Argentina en 1853 con la Constitución. Entonces, un fenómeno abigarrado temporalmente, o sea, condensado sería la expresión más correcta, temporalmente, pero que al mismo tiempo reúne datos de alta complejidad y fenómenos que se van a seguir debatiendo mucho más adelante. Entonces, pretendiendo ser un poco claro, 1810, 1813, 1816 no es la simple enumeración de años, sino es la constatación de que hay un proceso de formación de algo nuevo. En segundo lugar, que ese proceso tiene un fortísimo impacto territorial. En tercer lugar, que ese proceso está acompañado por la guerra como fenómeno ineludible a tener en cuenta. En cuarto lugar, que ese proceso transforma la sociedad rioplatense del momento y sobre todo la constitución de las élites locales del momento. O sea, quiénes son los que actúan como actores del poder político para el Río de la Plata de las primeras 2-3 décadas del siglo XIX. ¿Cuándo hablamos, Marcelino, como para ordenar incluso en la cabeza de los oyentes y particularmente en la mía, cuándo hablamos de Argentina? Es una excelente pregunta, porque la noción de Argentina nos lleva a preguntarnos por la identidad. Una identidad que empieza lentamente a constituirse como tal a partir de la diferenciación progresiva y para con el Reino de España, pero también la generación de una apuesta que desde Buenos Aires sale hacia el interior, hacia el resto de las provincias, para confirmar y consolidar una identidad rioplatense mínimamente, que luego va a evolucionar, va a devenir en una identidad que podrá definirse como argentina recién a finales del siglo XIX, en un larguísimo recorrido en donde hay dos hitos fundamentales a tener en cuenta. Por un lado, que el Estado argentino como tal se define recién entre la década del 80 y el 90 del siglo XIX, y recién a partir de ahí podemos encontrar, ambos, vos y yo somos docentes y lo sabemos de memoria, las primeras experiencias de cuerpos normativos dentro y al interior de un sistema educativo que se va constituyendo como tal, cuyo primer parámetro es la Ley 1420, ley que entre otras cuestiones va a buscar a partir de la currícula rediseñar o redefinir, reinventar un pasado que se constituya como pilar fundamental de eso que se va a empezar a llamar Argentina. Acá hay un ejemplo. Si me permitís irme a 1853, en 1853 y durante la deliberación que lleva a la redacción de la Constitución Nacional y luego en la Constitución Nacional misma,
lo que hoy llamamos Argentina puede ser nombrado con 3 denominaciones: Confederación Argentina, Provincias Unidas del Río de la Plata y República Argentina. Fíjate que en 2 de las 3 aparece el vocablo Argentina, y se acuerda que para fines diplomáticos se va a utilizar la idea de República Argentina. O sea, casi 40 años después de la declaración de la independencia, del 16 al 53, aún sigue vigente la pregunta por de qué hablamos cuando hablamos de aquellos que habitan este territorio que antiguamente fue el Río de la Plata, pero el Virreinato del Río de la Plata, pero que hoy no tiene nada que ver con eso. Ese fenómeno de producción de lo argentino mínimamente se va a extender desde finales del siglo XX hasta la década del 20, final del siglo XIX, hasta la década del 20 del siglo XX, en un lugar y en un momento en donde el actor protagónico de la invención de la nacionalidad argentina es el Estado. Y dentro del Estado, 2 o 3 agencias estatales de fortísimo impacto, como son Sistema Educativo, el Ministerio del Interior y por supuesto el Servicio Militar Obligatorio, que sería otro tema, pero que surge para 1901 como uno de los mojones de la construcción de la identidad argentina. Perfecto. Marcelino Mayna, profe de la Facultad de Humanidades y Ciencias, haciendo su aporte para conmemorar 201 años de independencia. Gracias, Marcelino. Muchísimas gracias, Martín, como siempre, y un abrazo para todos. Libre y en paz.